Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asístenos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu, para que nuestro corazón esté presto a escuchar tu palabra. Concédenos, Señor, la gracia de tu Paráclito, para que podamos discernir lo que tú nos quieres decir en cada día. Señor, muéstrate como nuestro refugio propicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Nos vamos a acercar hoy al Salmo 7. La Biblia del Peregrino le pone por título: Señor, sálvame de mis perseguidores. Señor Dios mío, en ti me refugio, sálvame de mis perseguidores y líbrame, para que no me desgarre como un león, sin que nadie me salve ni libere. Señor Dios mío, si he actuado mal, si hay crímenes en mis manos, si he sido desleal con mi amigo y he perdonado al opresor injusto, que el enemigo me persiga y me alcance, que me pisotee vivo contra el suelo y aplaste mi vientre contra el polvo. Levántate, Señor, indignado, álzate contra la furia de mis adversarios. Despierta, Dios mío, y convoca un juicio. Que te rodee una asamblea de naciones, presídela desde la altura. Juzga, Señor, a los pueblos. Júzgame según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Castiga la maldad de los culpables y apoya al inocente. Tú que examinas el corazón y las entrañas, tú, Dios justo. Mi escudo es el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, un Dios que sentencia cada día. Si no se desdice, afilará la espada, tensará el arco y lo sujetará. Se preparará armas mortíferas, lanzará sus flechas incendiarias. Miren al malvado. Concibió un crimen, está preñado de maldad y da a luz una mentira. Cavó una zanja y la ahondó y cayó en la fosa que excavó. Recaiga sobre su cabeza su maldad, que la caiga en la cerviz su crueldad. Yo confesaré la justicia del Señor y cantaré en honor del Señor Altísimo. Como siempre, les propongo que ahora hagamos lectura personal del Salmo y que intentemos descubrir las imágenes, los sentimientos, lo que en el Salmo hay. Si es posible también que intuyamos una estructura. Entremos en materia. Pues hagamos una introducción al género y al contexto de este Salmo. Primero, la súplica de un inocente al tribunal de Dios.
El Salmo 7 es la súplica de un inocente injustamente acusado que apela al tribunal de Dios. No es casual que el lenguaje del poema esté tomado casi por completo del mundo judicial del antiguo Israel. Hay una invocación, hay un juramento, hay un proceso, hay una sentencia y hay una acción de gracias que se sucede con la precisión de un auténtico proceso judicial que al final es convertido en oración. Aunque el Salmo se presenta como davídico, muchos estudiosos consideran que pudo alcanzar su forma definitiva en el periodo posterior al exilio. En ese contexto, algunos sitúan su trasfondo en comunidades de fieles, quizá grupos sacerdotales o piadosos del entorno del templo, que se sentían perseguidos injustamente, ya fuera por enemigos externos o por conflictos internos entre los propios grupos religiosos en Jerusalén. Sin embargo, el texto no permite identificar con certeza un contexto histórico concreto. El orante, en cualquier caso, no responde con violencia, presenta su causa ante Dios y espera el veredicto del único juez verdaderamente justo. El encabezado. En el encabezado hay una expresión, un shigaión, y un misterioso cus, el benjaminita. Si ustedes buscan en el primer versículo dice eso. El título del Salmo lo presenta como Shiagaión. Es la única palabra en todo el Salterio que vuelve a aparecer en Habacuc 3.1. Busquemos porfa, Habacuc 3.1. Esa expresión, Shigaión, solo aparece 2 veces en la Escritura. Habacuc 3.1. Habacuc. Oración del profeta Habacuc en forma de lamentaciones. 3.1. ¿Qué dice en la tuya? Oración del profeta Habacuc en el tono de las lamentaciones. ¿El tuyo también decía tono de lamentación? Sí. Su significado exacto se desconoce, pero la mayoría de comentaristas la traducen como lamentación, un canto que es apasionado, de ritmo irregular, con altibajos emocionales que reflejan la angustia, pero también la esperanza del orante. No es un himno doctrinal, ni un texto sereno. Es una oración nerviosa, vivida, que se mueve entre la indignación y la confianza. El encabezado añade además un dato único. Esta lamentación fue cantada ante el Señor a causa de Cus, el benjaminita. No conocemos con certeza a quién se refiere. Algunos lo relacionan con el episodio en que Semeí, un benjaminita, maldijo a David mientras huía de su hijo Absalón. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 16, del 5 al 14. Otros piensan en un episodio perdido de la vida del rey David. Lo importante en cualquier caso es la clave de lectura que el título ofrece: la lamentación de alguien que ha sido calumniado o atacado injustamente por alguien cercano, incluso por alguien que lo ama. Uno podría decir eso. Es un caso sin rostro, porque es válido para cualquier persona. El orante del Salmo es deliberadamente un individuo sin contorno definido, un inocente perseguido, sin que se precise cuál es la acusación concreta que pesa sobre él. Esta indefinición no es un defecto del poema, sino su mayor virtud literaria.
convierte el caso personal en símbolo de la causa de todo justo perseguido, en cualquier época y circunstancia. La estructura de este salmo. El salmo sigue con notable fidelidad el esquema de un proceso judicial real del antiguo Israel, en el que el acusado podía apelar a un tribunal superior, en última instancia al tribunal de Dios en el templo, cuando la justicia humana no bastaba para resolver su causa. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 17, 8, 11 o en Primera de Reyes 8, 31, 32. Detengámonos entonces a la estructura. Entonces hay un momento procesal y también lo que ocurre en el Salmo. Entonces, las partes de un proceso son 6 y esas mismas son las 6 partes que ocurren en el Salmo. Primera parte de un proceso, invocación. El Salmo recoge esta invocación en el verso 2 y 3. El inocente se acoge al tribunal de Dios. Segunda parte del momento procesal, juramento de inocencia. En nuestro salmo es versos 4 al 6. El acusado jura no haber cometido el delito. Tercera parte del proceso, apertura del juicio. En nuestro salmo ocurre entre el verso 7 al 10. Dios juez se levanta y convoca a la asamblea de las naciones. Cuarta parte, confianza en la sentencia. En nuestro salmo lo encontramos entre el verso 11 al 14. El orante se sabe protegido mientras espera el veredicto. Quinta parte, sentencia y condena. En nuestro salmo lo encontramos entre los versos 15 al 17. El mal del culpable recae sobre su propia cabeza. Y sexta parte, acción de gracias. Nosotros lo encontramos en el verso 18. El inocente proclama la justicia de Dios. Este esquema procesal no es un recurso meramente literario, refleja una institución real de la justicia israelita, en la que los casos demasiado difíciles de resolver localmente se elevaban al tribunal sacro del templo, cuya sentencia era inapelable. Esta estructura convierte la oración en un auténtico itinerario espiritual, del miedo inicial a la confianza final. Hagamos un comentario del texto. Versos 2 y 3. En ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de mis perseguidores y líbrame, para que no me desgarren como un león sin que nadie me salve ni libere. El salmo se abre con una decisión que ya contiene una confesión de fe. El inocente perseguido decide exponer su causa a Dios. Ante las injusticias que vienen de parte de los hombres, ¿dónde puede encontrar amparo el inocente? Solo en el tribunal divino. La doble invocación, Señor Dios mío, es a la vez acto de confianza y declaración de pertenencia. La imagen de los enemigos como un león que desgarra es de una eficacia extraordinaria. Aunque los enemigos han sido mencionados en plural, la imaginación los concentra en la figura de una sola fiera, poderosa e incontrastable. Esta imagen aparece también en otros salmos de persecución, como el Salmo 10, verso 9 al 10, el Salmo 17, verso 12, el Salmo 22, verso 14 y 22. Describe el fondo feroz
que puede aflojar en la conducta humana hostil. La primera carta de Pedro aplicará esta misma imagen, pero al diablo. Primera de Pedro 5:8. Como león rugiente, busca a quien devorar. Verso 4 al 6. Señor Dios mío, si he actuado mal, si hay crímenes en mis manos, si he sido desleal con mi amigo y he perdonado al opresor injusto, que el enemigo me persigue y me alcance, que me pisotee vivo contra el suelo y aplaste mi vientre contra el polvo. Esta estrofa sigue un procedimiento jurídico bien documentado en el mundo semita antiguo, el juramento condicional de inocencia. La fórmula clásica era esta: juro que soy inocente, si no fuera verdad que me suceda tal o tal desgracia. Se ha conservado incluso ejemplos extrabíblicos de este tipo de juramento ante los tribunales antiguos de Oriente, en los que el acusado invocaba el nombre de la divinidad y aceptaba un castigo concreto en caso de mentir. El salmista jura no haber cometido los crímenes de los que se le acusa: actuar mal, ser desleal con un amigo y proteger a un opresor injusto. 3 son los crímenes que se le imputan. Si esto fuera verdad, acepta ser entregado a la furia del enemigo y ver su honor por los suelos. Job desarrollará este mismo tipo de juramento de manera más extensa en el capítulo 31 de su libro, lo que confirma que se trataba de una forma de oración y de defensa jurídica bien conocida en Israel. Versículos 7 al 10. La apertura del juicio. Levántate, Señor, indignado. Álzate contra la furia de mis adversarios. Despierta, Dios mío, y convoca un juicio. Que te rodee una asamblea de naciones. Presídela desde la altura. Juzga, Señor, a los pueblos. Júzgame según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Castiga la maldad de los culpables y apoya al inocente, tú que examinas el corazón y las entrañas, tú, Dios justo. Aquí comienza propiamente la escena judicial. Los imperativos levántate y álzate son expresiones técnicas, transmiten la fuerza del juez que se incorpora de su asiento para dictar sentencia. El verbo despierta evoca además la costumbre bíblica de administrar justicia de madrugada, como ya lo vimos en el Salmo 5. El orante, que ha velado toda la noche, pide a Dios que se levante también él para atender su causa. El horizonte del Salmo se ensancha entonces sin límites. El juez a quien apela el inocente es nada menos que el juez supremo y universal, que convoca ante sí una asamblea de naciones. Esto no implica necesariamente un juicio escatológico al fin de los tiempos. Refleja la conciencia de que el Dios de Israel es juez de todos los pueblos y que cualquier persona que se presenta ante él, como la viuda que acudía al rey en Segunda de Reyes 8:1-6, se presenta ante la instancia suprema posible. Hablemos ahora de la confianza mientras espera el veredicto. Versos del 11 al 14. Mi escudo es el Dios Altísimo, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, un Dios que sentencia cada día. Si no se desdice, afilará la espada, tensará el arco y lo sujetará. Se preparará armas mortíferas, lanzará sus flechas incendiarias. Mientras el tribunal delibera, el orante reafirma su confianza. Dios es
escudo que protege a los rectos de corazón y además un Dios que sentencia cada día, que no demora indefinidamente la justicia, sino que actúa con puntualidad. El versículo 13 es particularmente rico. Puede leerse como advertencia al malvado de que si no se convierte, sufrirá el castigo merecido, dejando así espacio a la posibilidad del arrepentimiento antes de la ejecución de la sentencia. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, como lo dice Ezequiel 33, 11. Versos del 15 al 17. Concibió un crimen, está preñado de maldad. Miren al malvado, concibió un crimen, está preñado de maldad y da a luz una mentira. Cavó una zanja y la ahondó y cayó en la fosa que excavó. Caiga sobre su cabeza su maldad, que la caiga en la cerviz su crueldad. Esta es posiblemente la imagen más original de todo el Salmo. El proceso del mal está descrito como un proceso biológico de gestación, una mujer que está en embarazo. Desde el momento en que la posibilidad del mal entra en el corazón, es decir, concibió, hasta que se pone en obra, da a luz. El salmista describe con precisión casi clínica las fases internas del pecado. Esta misma imagen reaparece en Job 15:35 y en Isaías 33:11 y se retomará siglos después en la carta de Santiago, Santiago 1:15. El deseo concibe y da a luz pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. La sentencia final no necesita intervención violenta de Dios. El malvado cae en la fosa que él mismo excavó. Es la ley del talión aplicada con una lógica casi que natural. Lo que el culpable preparó para el inocente recae sobre su propia cabeza, pero leída en una clave más profunda. El mal lleva en sí mismo el germen de la propia destrucción del que procura el mal. Versículo 18, la acción de gracias final. Yo confesaré la justicia del Señor y cantaré en honor del Señor Altísimo. El Salmo se cierra con la certeza de haber sido escuchado, el inocente reconocido en su justicia, y convierte su súplica en alabanza. Confesaré la justicia del Señor. No se relata explícitamente ninguna resolución del conflicto exterior. Lo que ha cambiado de manera decisiva es la certeza interior del orante. Detengámonos algunas claves poéticas que nos pueden ayudar a entender este salmo. Primero, la imagen del león. El enemigo, descrito en plural a lo largo del salmo, se concentra súbitamente en la imagen de un único león voraz. Este recurso de concentración poética de la multiplicidad de adversarios a la unidad en una sola fiera devastadora intensifica dramáticamente la sensación de peligro. La imagen del león perseguidor reaparece en otros salmos, como el Salmo 10, 17 y 22, y describe lo mismo, la ferocidad que puede afrontar en la conducta humana hostil cuando se desata sin freno. Entonces, ¿qué está diciendo el león? El león no solo está hablando del enemigo, sino también de lo que procura en la imagen de aquel que es perseguido por un león. Es el doble juego. No solo es el enemigo que es un león, sino aquel que está siendo perseguido que desata o puede desatar
una furia interior. Entonces el león aplica en ambas perspectivas, en el perseguido y en el perseguidor y en el que es perseguido. Segunda clave poética: el lenguaje judicial también puede ser poesía. Una de las características más notables del Salmo 7 es la densidad terminológica judicial. Se habla de inocente y culpable. Se habla de juzgar, sentenciar, castigar y escrutar. Estos son términos técnicos de un proceso judicial real, no son metáforas vagas. La raíz hebrea, que significa justicia, aparece 4 veces en apenas 5 versículos del poema, versículos del 9 al 12, subrayando con insistencia el tema central: la justicia de Dios frente a la injusticia humana. Recuerden que el Salmo está diciendo que este es el tribunal de última instancia, es decir, ya no tiene más recursos. El orante ya ha intentado buscar justicia humana, pero no la encuentra. ¿Qué tribunal le queda? El divino. Y entonces lo que está buscando es la justicia de Dios en medio de las injusticias humanas. Tercero, la imagen de la gestación del crimen. La imagen de concebir, estar preñado y dar a luz aplica al proceso del mal con una originalidad poética extraordinaria. Invierte la imagen más hermosa de la vida humana, como es el embarazo y el nacimiento, para describir lo que es contrario a la vida: la gestación de la destrucción. Esta inversión poética golpea precisamente porque usa el lenguaje de lo que más ama la vida para describir lo que más destruye. Eso es una sutileza muy fina, pero que es importante para nosotros, porque es como si el salmista nos indujera a pensar que nosotros somos capaces de dar a luz el bien que genera vida o el mal que destruye. O sea, que en el hombre existe la dualidad y que a cada quien le toca discernir o decidir qué quiere gestar. La penúltima imagen, levantarse y sentarse, los gestos de un juicio. Todo el drama del Salmo se articula mediante gestos corporales con función jurídica. Dios se levanta para dictar sentencia, se sienta o preside sobre la asamblea de las naciones. Estos verbos son de postura, pero no son detalles decorativos. En el lenguaje judicial bíblico, levantarse y sentarse son los gestos técnicos de quien ejerce como juez. Última clave, el escudo. La imagen del escudo es una de las metáforas más frecuentes del Antiguo Testamento para hablar de la protección de Dios. En el mundo antiguo el escudo no era un elemento secundario del armamento, sino la principal y primera defensa del guerrero frente a los ataques del enemigo. Al afirmar mi escudo es el Dios Altísimo, el salmista no está diciendo simplemente que Dios lo ayuda cuando aparecen las dificultades, sino que Él mismo se interpone entre el justo y el mal, que amenazan con destruirlo. Yo creo que eso es bellísimo de entender. ¿Para qué sirve un escudo? Para hacer una separación. Para hacer una separación entre el que quiere ser protegido y entre el que quiere agredir. ¿Para qué sirve el escudo? Como intermedio. Entonces esa es la imagen que invoca el salmista. Dios es el que se interpone, el que se pone al medio entre quien me quiere atacar y entre aquel que se quiere proteger. Sin embargo,
El escudo bíblico no representa una protección que evita sufrimiento o prueba. El orante del Salmo 7 continúa siendo perseguido, acusado y calumniado. La imagen expresa más bien la certeza de que el mal no tendrá la última palabra y que ninguna injusticia podrá separar al justo de la fidelidad de Dios. El escudo simboliza una seguridad que nace de la confianza, no de la ausencia del peligro. Estas metáforas recorren toda la Escritura. Por ejemplo, Dios hace una promesa a Abraham en Génesis 15:1. No temas, yo soy tu escudo. El Deuteronomio proclama: dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor, escudo de tu auxilio? Deuteronomio 33:29. Y numerosos salmos repiten esta misma imagen. En todos ellos el escudo no es un objeto mágico, sino el signo de la relación de la confianza. Quien se refugia en Dios encuentra en Él la fortaleza necesaria para atravesar el combate sin perder la esperanza. Hagamos unas relaciones bíblicas de este salmo. Alguien que busque Salmos 26:1-2, otro Apocalipsis 2:23, otro Primera de Pedro 2:23. Sondear el corazón y las entrañas. El Salmo 26 y el libro del Apocalipsis. La expresión del versículo 10, tú que examinas el corazón y las entrañas, no es exclusiva del Salmo 7. Reaparece casi textualmente al inicio del Salmo 26, versos del 1 al 2. Júzgame, Señor, que obro con honradez. Si confío en el Señor, no vacilaré. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Aquilata mis entrañas y mi corazón, porque tengo ante mis ojos tu amor y camino con fidelidad a ti. No me reúno con idólatras, no tengo trato con los hipócritas. Detesto la banda de malhechores y con los malvados no me siento. Me lavo las manos. Ay, Dios mío. Apocalipsis 2:23. Pero el eco más sorprendente de esta expresión llega en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, cuando Cristo mismo se aplica esta fórmula casi textual al dirigirse a la iglesia de Tiatira. ¿Alguien tiene Apocalipsis 2? Daré muerte a sus hijos y sabrán todas las iglesias que soy yo quien examina entrañas y corazones para retribuir a cada uno según sus obras. Jesucristo se está diciendo a sí mismo, o se está aplicando el título de juez. Es una de las expresiones más llamativas del Salterio que el Nuevo Testamento pone en boca de Cristo resucitado. Jesús se presenta a sí mismo como el juez justo que el Salmo 7 invocaba, aquel que conoce no solo los hechos, sino las intenciones más íntimas del corazón humano. Alguien que busque Primera de Pedro 2:23 y otro Mateo 25:31-32. La clave cristiana de lectura de este salmo se encuentra en la primera carta de Pedro, que presenta a Jesús como el modelo del inocente injustamente perseguido. Primera de Pedro 2:23. Dice: mientras padecía, no amenazaba, sino que se me ponía en manos del que juzga rectamente. A diferencia del salmista que pide explícitamente el castigo de sus enemigos, Jesús transforma radicalmente esta lógica. Jesús no maldice, no amenaza y no pide venganza. Se entrega confiadamente al juicio del Padre. La iglesia perseguida no puede decir, como Cristo, que no ha pecado en absoluto, pero sí puede afirmar con frecuencia
que no ha cometido aquello de lo que se le acusa, y está llamada como a su Señor, como su Señor a pagar el mal con bien. Esa es la gran interpretación del Salmo 7 en la carta de Pedro. ¿Cómo se responde ante el mal? Con el bien. No se amenaza, no se persigue, no se difama, no se venga. Se entrega el juicio al Padre. Mateo 25, 31, 32. La visión del versículo 8, Dios, rodeado de la asamblea de todas las naciones para juzgar, anticipa la gran escena del juicio final que describe Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿Alguien tiene la cita? Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Miren que es la misma imagen de este salmo. Jesús dice que Él es el juez de todas las naciones. El Dios juez universal del Salmo 7 se revela plenamente en Cristo, que vendrá a juzgar no solo a Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Hagamos una lectura espiritual de este salmo. El Salmo 7 nace de una convicción central. Dios no contemporiza con la injusticia. Dios no es un juez que mira hacia otro lado mientras un inocente sufre. Por eso el salmista puede pedir con tanta libertad que Dios se levante, despierte y actúe. No porque Dios esté realmente dormido, sino porque la fe necesita expresar con fuerza su deseo de que la justicia se haga visible cuanto antes. Segunda noción. El mal se condena a sí mismo. Una de las intuiciones teológicas más finas de este salmo aparece en su tramo final. Aunque el lenguaje parece describir a un Dios guerrero que afila espadas y dispara flechas contra los malvados, la imagen que cierra el poema, la fosa en la que cae el mismo que la excavó, sugiere algo más sutil. El mal lleva en sí mismo su propia destrucción. Por eso no hay que vengarse, porque el mal se autodestruye a sí mismo. Dios no necesita destruir activamente al culpable. Basta con que la lógica interna del mal siga su curso. No es la venganza divina ni humana la que opera, sino la verdad que termina por imponerse sobre la mentira. Tercera intuición. Sondear el corazón, una buena noticia. Que Dios sondee el corazón y las entrañas puede sonar amenazante a la primera escucha, pero para el inocente que ora este salmo es la mejor noticia posible. Significa que existe un juez ante el cual no hace falta defenderse con argumentos ni presentar testigos, porque Él conoce la verdad completa, incluidas las intenciones más ocultas del propio corazón. Frente a los juicios humanos, que siempre son parciales, limitados y superficiales, existe un tribunal donde la verdad entera puede finalmente respirar, porque Dios es aquel que sondea el corazón y escruta las entrañas, no solo como los hombres que miran actos puntuales con pruebas. ¿Cuál es el rostro de Dios en este salmo? El Salmo 7 presenta un Dios que es ante todo un juez justo, que no es arbitrario, que no es parcial, sino que
su fundamento es el conocimiento perfecto del corazón humano. Es también el que es escudo y protector de quien sufre injustamente, y es un Dios que actúa cada día, sin demora. Pero es además un Dios que da espacio a la conversión de aquel que actúa mal. El versículo 13 deja abierta la posibilidad de que el malvado se desdiga antes de la ejecución de la sentencia. Por eso la justicia divina y la justicia humana no es igual, porque la justicia divina espera la conversión, no la punición. La justicia divina, por tanto, no es condena ante todo. Es ante todo el deseo de que la verdad triunfe y que el inocente sea reconocido, pero aquel que ha generado el mal se convierta. Y esa es la clave difícil de entender en nuestra lógica humana, de que la justicia divina no quiere condenar, sino que espera que se desdiga el que ha hecho el mal, que se convierta. Ven que nuestros deseos de venganza no coinciden con los deseos de justicia de Dios. Nuestros deseos de venganza es que al otro le pase lo que a mí me pasó o le pase peor. La justicia divina es que el hombre que me ha hecho mal se convierta. Hagamos una reflexión para nuestra vida. ¿Qué nos llevamos de este salmo? El Salmo 7 sigue siendo profundamente actual para quien atraviesa una persecución injusta, una calumnia o una acusación falsa, o el peso de un juicio social que distorsiona la verdad. La tentación más inmediata frente a la injusticia es la venganza, o a lo menos el deseo ardiente de que el otro sufra lo que nos hizo sufrir. El Salmo da espacio legítimo a ese sentimiento de venganza. No lo censura ni lo reprime, pero lo encausa. En lugar de tomar la justicia por tus propias manos, el orante ¿qué hace? Confía al único juez que conoce la verdad completa, porque entiende lo que sucede en el corazón del hombre, en el propio que ha sido perseguido, pero también en aquel que ha procurado el mal. Dios es el único que conoce las intenciones de un lado y del otro. También resulta iluminador frente a la tentación de juzgar precipitadamente a los demás. Si solo Dios puede sondear el corazón y las entrañas, los juicios humanos, incluidos los nuestros, sobre las intenciones ajenas, deberían hacerse siempre con cautela y con humildad, porque el hombre no conoce las intenciones, el hombre solo conoce hechos. Finalmente, el Salmo enseña que la verdadera victoria del inocente no consiste necesariamente en ver al enemigo castigado. A lo menos no es lo que quiere Dios, sino que hay una certeza interior de que ha sido escuchado por Dios y que el mal se destruye a sí mismo, no porque Dios lo procure, sino porque el mal cava una fosa para sí mismo. Esa certeza, no el de la venganza cumplida, es lo que finalmente produce la acción de gracias del versículo final. Confiar la propia causa a Dios no significa resignarse ante la injusticia, ni renunciar a buscar la verdad por medios legítimos. Significa rechazar la venganza y dejar que sea Dios quien tenga la última palabra sobre el corazón de Dios, pero incluso dejando ocasión para que aquel que ha procurado el mal se convierta. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar.
He vivido alguna vez la experiencia de sentirme injustamente acusado o perseguido. Vivo en paz sabiendo que Dios me conoce por completo, incluso lo que otros no ven de mí. Tiendo a juzgar precipitadamente las intenciones de los demás. Ante una persona que me hace daño, busco la venganza o confío la causa a Dios. Reconozco en mi propio corazón el proceso de concebir, gestar y dar a luz algún mal antes de que se convierta en acción. Me preocupan más las opiniones de los demás que la verdad que Dios conoce de mí. Soy capaz, como Jesús, de no amenazar y de encomendarme al juicio del Padre cuando sufro una injusticia. Soy capaz de alabar a Dios incluso antes de haber resuelto mi problema, confiando en que su justicia actuará a su tiempo. ¿Cuándo rezar este salmo? Cuando nos sentimos injustamente acusados, calumniados o juzgados. Cuando experimentamos la tentación de vengarnos por una ofensa recibida. Cuando necesitamos recordar que Dios conoce la verdad completa de nuestra vida. En tiempos de conflicto o persecución por causa de la fe o de la justicia. Cuando deseamos confiar nuestra causa a Dios en lugar de tomar la justicia por nuestra mano. Cuando necesitamos examinar nuestra propia conciencia antes de juzgar a los demás. Cuando deseamos dar gracias a Dios por su justicia y su fidelidad, incluso antes de ver resuelta una situación difícil. Cuando nos cuesta esperar los tiempos de Dios y queremos que la justicia llegue inmediatamente. Algunos puntos para saber más. Es el único salmo que utiliza la expresión Shigaion, que se ha traducido como lamentación y que aparece también en Habacuc. Es un canto apasionado y de ritmo emocional irregular. San Juan Crisóstomo comentó sobre el versículo final esto: Dios no es alabado a causa de la muerte de los enemigos, sino a consecuencia de la justicia restaurada. Se la repito: Dios no es alabado a causa de la muerte de los enemigos. ¿Qué es eso? Venganza. Sino, ¿cómo es alabado Dios? A consecuencia de la justicia restaurada. ¿Y qué es la justicia restaurada? Que el otro tenga posibilidad de cambiar. Eso es justicia restaurada. Una clave de lectura que evita interpretar el Salmo como un mero deseo de venganza. Dios es alabado en cuanto todos restauramos la justicia, no solo un lado. El Salmo 7 inaugura en el Salterio una serie de salmos donde Dios aparece explícitamente como juez. Esta imagen recorrerá toda la tradición bíblica hasta culminar en el Nuevo Testamento, donde Cristo es presentado como el juez de vivos y muertos. En la liturgia de las horas, el Salmo 7 se reza como Salmo segundo y tercero de la hora intermedia del lunes de la primera semana del Salterio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Es muy complicado cuando ya estamos viviendo una situación de tanta violencia y tanta situación y maldad.
uno concebir como esa situación. Nada más hoy estaba hablando yo con un trabajador en mi casa y él decía, no, Petro tiene que pagar, y yo me le sumaba. Entonces yo voy para confesión, porque es que la situación como esa hay muchas. Entonces muy complicado uno actuar de otra manera o pensar como Jesús piensa. Ese es el cristiano. El cristiano es el que se adhiere al pensamiento de Cristo, en el cual la justicia no solo es que a mí se me haga justicia, sino que cada lado tenga ocasión de justicia. ¿Y cuál es la ocasión de justicia? Que los dos nos convirtamos. Esa es la clave diferente que ofrece el Salmo. Sí, porque si yo solo quiero que se me haga justicia a mí, yo estoy diciendo que yo soy el único que ha sido afectado. Pero ¿quién piensa en que la otra persona también ha sido afectada y que procura el mal o hace el mal porque alguien se lo hizo a él? ¿Cierto? El Salmo intenta ayudarnos a encarnar eso, que en mí puede estar también el deseo de concebir el mal. El otro me hizo un mal a mí, pero yo también me he podido dejar engendrar del mal de él que se llama venganza. Yo también puedo engendrar en mí un mal que se llama venganza. Entonces, ¿cuándo se da el cambio radical? Cuando yo no engendro el mal, porque si no me hago igual al otro y yo hago una opción por engendrar el bien, que se llama misericordia. Le queda a uno una inquietud, frente a la justicia humana, porque si Dios es el único que sondea las entrañas y el corazón, entonces los jueces humanos tienen un alto riesgo de equivocarse. Y también frente al enfoque de justicia restaurativa, no vengativa, no punitiva, que nosotros como humanos nos negamos a aceptar. Entonces lo que queremos es vengarnos del otro y no que él repare y que el otro restaure. Ahí ¿cómo podemos cambiar esa cultura tan vengativa que tenemos en nosotros? Sí, lo que hay que hacer es, la justicia humana siempre puede tener falencias. Es cierto, los jueces nunca pueden llegar a la verdad. Ellos llegan a una cosa que se llama certeza moral. ¿Y qué es la certeza moral de un juez? Que con las pruebas que tiene a su alrededor, él puede decir que esto fue lo que pasó. Pero la justicia entre los humanos siempre tendrá un velo de misterio, porque no es capaz de escrutar el corazón. Entonces, la justicia humana siempre tendrá una limitación. Siempre, porque no es capaz de descubrir todo. Siempre tiene un límite. Pues, ¿qué nos toca a nosotros para encarnar este salmo? Pedirle al Señor que nos convierta el corazón. Porque el corazón nuestro, el mío, también puede ser un corazón de piedra que busque venganza en vez de conversión. Entonces miren que este salmo es sumamente interesante y debe movilizarnos el corazón para no pensar en venganza, sino el otro también alguien le procuró el mal. Y si yo procuro vengarme, yo lo único que voy a hacer es generar más mal. Entonces, a una de las partes le toca también convertirse. A mí también me toca convertirme, en dejar de ser juez y en engendrar en mí el bien. Terminemos con nuestra oración. Hagámosla todos juntos. Señor, hay personas que se han convertido en adversarios míos. No hubiera querido que fuera así, pero esta es mi realidad. Quisiera estar en paz con todos, pero por más que me empeño, no lo consigo. No es lenguaje de odio, sino de angustia. No deseo el mal a nadie,
pero me duele el mal que otros hacen contra mí. A ti me acojo. No pienso en refugios construidos por manos de hombre. Mi refugio eres tú. Mi fortaleza eres tú. Mi seguridad eres tú. Tú no me proteges desde afuera, sino desde dentro. Eres una fuerza interior que me empuja a no dejarme vencer por la angustia o el desaliento. Tú sondeas el corazón y las entrañas. Gracias porque me conoces por fuera y por dentro, y no puedo ocultarte nada ni engañarte. Quita de mí las caretas y los tapujos. Haz que viva ante ti con toda transparencia y que mis acciones sean la glosa de mis palabras. Yo daré gracias al Señor por su justicia. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.